Hola a todos y todas, en este tutorial haremos una breve introducción a estadística descriptiva y gráficos en Stata. Para esto utilizaremos la base auto preconfigurada, que es la básica de Stata, la cual ahora está cargada con el comando web use auto. La cargué y aquí en la ventana de variables están las variables más relevantes están las variables en realidad de encuesta. El primer comando que vamos a ver hoy es el comando describe, lo cual nos va a ayudar a tener una vista general del contenido de nuestra base de datos y de nuestras variables. Al ejecutarlo, nos saldrá este resultado, en donde ustedes podrán ver cuántas observaciones tiene la base de datos, dónde está la base de datos, entonces aquí nos dice que viene desde esta página web, cuántas variables tiene esta base de datos, y adicionalmente nos muestra un resumen o una descripción de cada una de las variables. Nos dice el nombre con el que está codificada las variables, nos dice el tipo en estas dos columnas, la segunda y la tercera columna nos dice el formato en el que está la variable. La variable make, por ejemplo, está en el comando, está guardada como formato str, lo que en otros tutoriales hemos visto que es el comando string. La variable price, mpg, rep78, entre otras, está en el formato int, que es el formato de variables numéricas o variables esto que salen en negro. El formato float, que tiene la variable headroom y year ratio, son variables en decimales. 2 punto algo, 3 punto y algo, son variables en decimales. Y finalmente vamos a tener la etiqueta que tiene cada una de las variables. Algunas bases de datos vienen con una etiqueta o algo de información que nos ayuda a interpretar qué significa cada una de las variables. En este caso nos dice que la variable price, por ejemplo, es el precio del vehículo. La variable make nos da la marca y el modelo. La variable foreign nos da información sobre el origen y el tipo de auto, etcétera. La variable foreign está en el formato byte. ¿Por qué en el formato byte? Porque es un 1 o un 0. Luego, otra cosa bien interesante para hacer estadística descriptiva en Stata son las tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia nos entregará información de cuántas observaciones y qué porcentaje de la muestra posee estas observaciones. Por ejemplo, veamos una tabla de frecuencia de la variable foreign. Tal como mencionamos anteriormente, esta es una variable del tipo byte, por tanto tiene solamente valores 1 o 0. Estos dos valores son domestic o foreign, y domestic está 52 veces en la base de datos, foreign está 22 veces, y aquí está el porcentaje que representa cada uno de estos valores y el valor acumulado también. En este tipo de variables que tienen un label, que tienen una etiqueta, nosotros podemos utilizar un comando alternativo que nos ayude a ver la variable que está detrás de la etiqueta, que sería tabulate foreign, y además agregar no label, lo cual nos va a sacar la etiqueta y nos va a mostrar cuál es el número, el valor numérico que está detrás de esta etiqueta. Ahora vamos a hacer una nueva tabla de frecuencia, pero con una variable un poco más continua, que es el precio. Entonces aquí está la distribución de todos los precios de vehículos que tenemos en nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, cada uno de los precios de la base de datos está solamente una vez. Por tanto, tenemos 74 observaciones. Ahora, además de poder tabular y ver la frecuencia de las observaciones que nos permiten tener una mirada de cómo están distribuidos nuestros datos y también reconocer algunos problemas a simple vista, nosotros podemos hacer un resumen de estadísticas descriptivas generales sobre nuestras variables con el comando summarize. Esto es un resumen de las estadísticas descriptivas. Por ejemplo, yo voy a resumir las estadísticas descriptivas de la variable mpg, que nosotros vimos arriba, que significaba las millas que llevaba.
Entonces al ocupar summarize con la variable mpg nos va a dar que esta variable tiene 74 observaciones, el promedio de millas, la deviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Pero muchas veces nosotros necesitaríamos una información mucho más detallada que lo que nos provee el comando summarize. En este caso, yo recomiendo utilizar la opción del comando summarize que se llama detail. Aquí, en este comando, hay dos conceptos que quiero repasar. El primer concepto es un concepto de que cada función nosotros la podemos escribir como una abreviación del nombre completo. Yo no necesito escribir summarize, yo puedo escribir tan solo sum o vamos al comando a la ayuda de summarize y ver que yo puedo escribir, recuerden que tienen que ver el guión bajo que está en el comando. Yo puedo escribir solamente su y esta entenderá que me refiero al comando summarize porque el guión bajo está en su. Entonces yo puedo escribir su, mpg y detail, detail. Y este es otro detalle. Cuando nosotros tenemos un comando y ponemos una coma, después de la coma van las opciones. Después de la coma van las opciones de la función o del comando que estemos utilizando. Entonces, en este caso, detail nos entregará mayor detalle sobre la estadística descriptiva. Y efectivamente, la variable mpg ahora nos dan el número de observaciones, la suma ponderada en caso de que tengamos variables ponderadas, la media, la deviación estándar, igual que antes, pero ahora nos dan los percentiles, la mediana, nos dan la varianza, la kurtosis y este es skewness. No recuerdo cuál es en este momento su significado en español, pero son momentos también de las distribuciones. Nosotros podemos tener una variable como foreign, que tiene solamente dos valores, pero quizá a nosotros nos interese hacer una estadística descriptiva condicional. Por ejemplo, yo quiero saber si existen diferencias en la estadística descriptiva o en la media de mpg dependiendo si el auto es extranjero o es nacional. Para esto yo puedo hacer una estadística descriptiva condicional de la siguiente forma. Primero, yo ocupo el comando sort para ordenar la base de datos. Sort ordena base de datos. Yo ordeno la variable foreign y luego utilizo el siguiente comando. By foreign, dos puntos. Este es un condicional. Yo quiero que a través de la variable foreign o utilizando la variable foreign me separes grupos de variables o grupos de observaciones y en esos grupos de observaciones hagas esto. Entonces, en este caso, como la variable foreign tiene solamente dos valores, lo que le estoy diciendo a Stata es que me genere dos grupos de variables, de observaciones, y en cada uno de esos grupos, en el grupo en que son extranjeros y en el grupo en que son nacionales, haga una estadística descriptiva de mpg. Veamos. Efectivamente generó dos tablas. La primera, en donde foreign es igual a autos nacionales, cuya media de mpg es 19.82. Y otra estadística descriptiva en donde foreign es igual a autos extranjeros, en donde la variable ahora no es 19,82, sino que es 24,77. Es decir, si nosotros separáramos la muestra entre autos nacionales y extranjeros, veríamos que hay una diferencia estadística en la media de la variable mpg. Y eso lo podemos ver a través de esta estadística descriptiva condicional. Respecto a los gráficos, nosotros podemos generar una serie de gráficos en Stata desde una complejidad bastante básica, como por ejemplo un histograma de la variable precio, histogram price, relativamente sencillo,
Podemos guardar los gráficos acá, en alguna parte que queramos del computador, no tiene mucha gracia. Y nosotros podemos modificar el color del fondo, el color de este subfondo, el color de los gráficos, lo que exista en cada una de estas leyendas, leyendas de, vertical o leyenda horizontal, sin mayor problema. Para hacer todo eso, yo les sugiero explorar dos alternativas. La primera de ellas es hacer los gráficos desde la pestaña Graphics, que lo hace relativamente sencillo. Por ejemplo, vamos a realizar un histograma de la variable price. Entonces aquí nosotros podemos hacer algunos cambios, todos estos cambios según lo que queramos hacer. Podemos cambiar las leyendas, podemos agregar otro gráfico, podemos hacer un gráfico de densidad, podemos aquí va a ser el gráfico que vamos a sacar, qué tamaño va a tener, cuál va a ser el nombre del gráfico, etcétera. Podemos hacer una serie de cosas y podemos cambiar los colores en alguna parte por acá. Aquí podemos cambiar los colores del gráfico. Por ejemplo, y ahí cambiamos. Entonces todos estos colores alrededor los podemos ir cambiando. Es una forma bastante sencilla cuando no tenemos mayor conocimiento de Stata para hacer gráficos. O también podemos desde el comando help, histogram, y aquí explorar la diferente alternativa, y aquí tendríamos una mayor flexibilidad de lo que queremos hacer. Esto toma bastante tiempo en aprender a hacerlo, pero no es muy complejo. Pero este es el gráfico más simple que nosotros podemos hacer en Stata. Nosotros también podemos hacer gráficos de dispersión. Por ejemplo, el siguiente gráfico, en donde estamos viendo los valores los diferentes pesos que tienen los vehículos comparados con MPG en azul, la dispersión de datos que existe, y headroom también. Entonces estamos comparando en base a weight, estamos comparando la variable MPG y la variable headroom. Bien, este es un gráfico de dispersión en donde estamos incluyendo dos tipos de dispersión. Este es el típico gráfico que ustedes pueden ver siempre en las noticias o en los libros, en donde se pueden poner el PIB de los países, por ejemplo, y ver la dispersión del PIB de entre los países. Bastante interesante. Y desde este gráfico de complejidad intermedia, nosotros podemos llegar a gráficos ya de mayor complejidad, como por ejemplo el siguiente. Entonces aquí ya tenemos un gráfico de la dispersión de observaciones predichas de MPG. Todas estas observaciones, toda esta línea gráfica siguen una tendencia. Esta tendencia, esta lógica que siguen, muy parecido a lo que estamos viendo, a lo que se puede ver en econometría sobre los modelos de regresión lineal, o que pueden ser estimados a través de un método de mínimos cuadrados ordinario, por ejemplo. Pero esta visualización gráfica se puede obtener también sobre Stata utilizando comandos bastante sencillos, pero ya un poquito más complejos que un histograma. Para explorar qué tipo de gráfico pueden hacer y probar algunas bases de datos que vienen precargadas en Stata, yo les recomiendo ir al siguiente link. Este link que está acá. Pueden parar este video para copiar y pegarlo en su barra de direcciones. O más que copiar y pegar, para escribirlo y visitar la página, que es la siguiente. En esta página ustedes podrán ver lo diferente, una serie de gráficos precargados que vienen en Stata, y poder visualizarlos les puede ayudar a obtener alguna idea de cómo quieren presentar sus resultados o su estadística descriptiva. Les recomiendo bastante ver esto y jugar con los gráficos de Stata. Con esto se termina el tutorial sobre estadística descriptiva y gráficos de Stata.